Y ayer habíamos quedado en la identidad de parcial, ¿cierto? Habíamos visto, bueno, la desigualdad de DS, la habíamos visto una condición para que se cumpla justamente la media de la desigualdad se cumpla una igualdad y de ahí obteníamos la identidad de parcial. Y bueno, la condición era de que esta cosa acá se hiciera cero, ¿cierto? Esta norma acá, a medida que el n lo hago tender a infinito. En otras palabras, la suma parcial, acercarla a una serie Fourier. Cuando se convirtiera en una serie Fourier, entonces esta norma se hacía cero. Entonces ahora quedamos con que teníamos que ver eh, qué condición, o sea, qué implicancia tenía justamente hacer este límite igual a cero. Y lo que había dicho ayer era de que justamente el sistema ortonormal, el W, que tenía los senos y los cosenos, se convertía en un sistema completo. Entonces eso lo vamos a anunciar en un teorema. Así que voy a borrar esta parte de acá. Esta parte no, esa parte sí. Y entonces, teorema. Este va a ser del sistema completo. Y entonces, recordemos que yo les di como prácticamente dos definiciones del sistema completo. Una era una definición que, como ejemplo, me decía que un sistema era completo. Como ejemplo, si yo podía hacer esto. Esta serie la voy a hacer, bueno, con este U lo voy a hacer tender a cero, ¿cierto? Esa era una condición. Y la otra condición, de hecho, esto se da como de inmediato, de alguna forma, con hacer tender el límite que le mostré recién, o sea, la norma que le mostré recién a cero, con esta de acá. Y la otra sería con la caracterización del sistema completo, que yo le había dicho que un sistema era completo siempre y cuando, como ejemplo, si se daba que este producto interno fuera cero para todo n, es decir, para todo vector del sistema ortonormal, entonces implicaba de inmediato de que u tenía que ser cero. Que en otras palabras, si mi u era siempre perpendicular a cualquiera de los vectores de mi w, entonces la única forma era que sí o sí ese vector sea cero. O sea, es decir, no existe otro vector que va a ser perpendicular. Porque en otra palabra, no existe un vector que no pueda aproximar con esta norma. Eso es como lo que significa. Entonces, bueno, primero enunciamos el teorema. Esto me dice que el sistema ortonormal W, bueno, el W que hemos definido toda la vida, que sería el coseno partido en raíz de L, el seno partido en raíz de L y n de 1 hasta infinito. Entonces, este sistema es completo. Y aquí para hacer la conexión con la identidad de Parseval, de hecho, podemos ocupar esa identidad justamente para demostrar que el sistema es completo. Entonces, por ejemplo, en el caso de que si ocupamos la caracterización de la que le estoy hablando, de hecho creo que la tenía por acá, sistema, de hecho la habíamos visto, ¿dónde está? Claro, está acá. Como ejemplo, así como recordatorio de sistemas ortonormales cuando lo vimos en su momento, yo le dije que tenía un sistema que si era completo, siempre y cuando, lo que le dije recién, cada uno de los productos internos siempre se hace cero, entonces significa de inmediato de que TU tiene que ser cero. Es decir, no existe, por ejemplo, si este fuera el W, un, no existe un U distinto a cero que fuera ortonormal al sistema. O sea, necesariamente si es ortonormal, entonces necesariamente va a ser el punto cero. No existe otro vector. Entonces ocupemos justamente esta caracterización.
En este caso, este producto interno acá van a ser los coeficientes de Fourier. Los coeficientes A sub n, B sub n y A sub 0. Van a hacer estas cosas acá. Entonces, suponiendo que esos coeficientes se hacen cero, podemos llegar de inmediato a que la función sí o sí va a ser cero. Así que, demostración. Así que, si suponemos que A sub 0 es igual a 0 y la sub... O sea, la sub n es 0, la sub 0 es 0 y aparte el sub n también es 0. Y esto para cualquier n en los naturales. Entonces por la identidad de Parseval se tiene que... Bueno, la identidad de Parseval me decía que la integral, como ejemplo, de menos L a L, partido en L, de el valor absoluto al cuadrado de esta función, era igual a la a al cuadrado más n al cuadrado más bn al cuadrado. Eso no decía la identidad de Parseval. Entonces, si suponemos que esto se hace 0, esto se hace 0 y esto se hace 0, entonces estamos diciendo que esta integral va a ser igual a 0. Ahora, perfectamente se pueden dar que hayan integrales que sean distintas, o sea, funciones que sean distintas de 0, tal que su integral sea 0. Se puede dar ese caso. Pero, en este caso, esta parte de acá, si lo vemos de forma simple, se puede expresar como la norma de f, bajo la norma L2. Así que en otras palabras estoy diciendo que bajo la norma, esto es 0. Y por definición de norma, como sabemos que es una norma esta integral, entonces necesariamente f tiene que ser 0. Para cualquier punto del dominio que me esté tomando. Así que esto va a ser... En otra palabra estoy diciendo que esto es 0 para todo x en el dominio. Entonces justamente se tiene la caracterización, se cumple la caracterización de sistema completo. Es decir, si voy a lo que vimos antes, es decir, al decir que los coeficientes se hacen 0, estoy diciendo en otra palabra que la función se hace 0. Entonces, por lo tanto, W es completo. Entonces, esto es súper genial porque nos está diciendo de que ahora realmente este sistema W, este sistema con los senos y los cosenos, que le pueda expresar cualquier función de esta forma como una combinación lineal de los elementos de este W, realmente se está comportando como una base, bajo nuestro espacio, en este caso L2. Se está comportando como una base. Entonces, no es simplemente un sistema con funciones, sino que es prácticamente una base para nosotros. Así que cualquier función la puedo expresar de esta forma. Y habiendo visto esto, ahora vamos a expandir un poco este tema de la norma y vamos a hablar de la convergencia puntual y uniforme. De hecho, le he dicho 1000 veces que íbamos a ver esa materia, pero ahora la vamos a ver. Entonces voy a ir a la otra página. Y bueno, estas definiciones nos van a servir para hacer, aparte de hacer una generalización, para poder ver cómo se va a comportar la función, en este caso la serie de Fourier, en los puntos que no haya continuidad y en lo que sí haya continuidad. De hecho, los puntos que no haya continuidad nos va a decir que esta serie de Fourier va a tener una cierta forma. Así que, bueno, primero definamos, en este caso, la convergencia puntual. Entonces, definición. Esta es de la convergencia puntual. Entonces, voy a tener que una sucesión de funciones, que en este caso la vamos a definir súper simple. Van a ser funciones que van a ir desde de un intervalo de los reales a los reales.
Hay otras definiciones de convergencia puntual que usualmente estas funciones la expanden un poco. Y puede que el dominio no sea simplemente lo real. Puede que sea lo complejo, puede que sea un espacio quizás un poco más sofisticado. De hecho, a veces le llaman como una cosa que se llama los espacios métricos, después que de hecho lo van a ver en análisis en algún momento. Y esta cosa de acá se deja como un espacio métrico, cosas de ese estilo. Se sigue definiendo esta convergencia puntual. Pero en este caso nosotros lo vamos a hacer más simple porque no necesitamos espacios más sofisticados. Así que bueno, esta sucesión de funciones va a converger puntualmente a una función f, que también va a estar definida en un cierto intervalo de los reales y con valor real. Y se va a cumplir esta convergencia si, bueno, para todo epsilon y tomándome un cierto punto, en este caso de mi intervalo, va a existir siempre un número natural que va a depender de epsilon y va a depender de ese x que me acabo de tomar. Entonces, esto es un número natural tal que se va a tener esta desigualdad. Y esto para todo n mayor o igual a n0. Es decir, esto usualmente se va a notar como el límite de f de n de x para ese x en especial que me estoy tomando. Cuando el n lo hago tender a infinito. Y eso me va a dar f de x. Y lo denotaremos por f de n, f. Entonces cuando lo escribamos de esta forma, simplemente estamos hablando de la convergencia puntual. Y bueno, ahí voy a dar un ejemplo para entenderlo mejor todo esto. Pero vamos primero a dar la otra definición de la convergencia uniforme. Para poder, bueno, si defino las dos, vamos a poder hacer una especie de distinción y ver cómo funciona una y cómo funciona la otra. Entonces, la otra definición de convergencia uniforme. Bueno, aquí nuevamente me estoy tomando una sucesión de funciones. Entonces sea una sucesión de funciones con las mismas características. Es decir, también van a ser funciones que van a estar definidas en un cierto intervalo de los reales y me va a entregar un valor real. Entonces esta converge uniformemente a una función f, nuevamente con la misma característica de la definición anterior, es decir, de los reales a los reales, siempre que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un número natural que solo depende de epsilon. A diferencia de la otra convergencia, que depende también del punto que me estoy tomando, esta depende solamente del epsilon. De nada más. Y en este caso, a diferencia de la convergencia puntual que se cumple esta desigualdad, en la de convergencia uniforme se cumple otra desigualdad. Y se cumple con el supremo de este valor absoluto. Entonces me estoy tomando un cierto punto del intervalo. Y esto va a ser menor que el epsilon. Esto para todo n mayor o igual a n sub 0. Entonces, es decir, en este caso el límite que vamos a estar ocupando va a tener esta forma. Lo vamos a escribir como una especie de norma. Usualmente cuando se habla del supremo, este supremo de acá, se puede escribir como una norma, porque de hecho este supremo, escrito de esta forma, es una norma. Y en este caso a esta norma se le pone como un infinito abajo. Siempre cuando uno habla con la norma con un infinito abajo, está hablando de la norma del supremo. Y
Bueno, esto hace lo mismo que el supremo de esto. ¿Y qué otra cosa? Bueno, en este caso este límite va a ser 0, porque la idea es que justamente converjan estas cosas de acá. Y lo denotaremos por f de n tendiendo a f, pero con una u encima, para diferenciarlo de la convergencia puntual. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de convergencia puntual lo escribimos así, cuando estamos hablando de convergencia uniforme se escribe así. Y si estamos hablando, por ejemplo, ahora de convergencia en la media cuadrática o la norma 2, que les definí antes, con la integral, entonces ahí, por ejemplo, aquí se escribe un L, que de hecho creo que lo habíamos escrito antes. Entonces, hasta ahora en este curso les he hablado de 3 tipos de convergencia. La convergencia de la media cuadrática, con esa integral, la convergencia puntual y la convergencia uniforme. Entonces cada una tiene su forma de aproximarse, o sea, de una función aproximar a la otra función. Con la, con la convergencia de la media cuadrática, la forma de acercarse es a través de la integral, ¿cierto? De hecho ya lo habíamos visto, con la integral de, no sé si tenía esta función fn, f en L2, entonces con esta convergencia de la media cuadrática tenía como una cosa como así. Entonces me interesaba que esta integral de acá se fuera a 0. Entonces esa era una forma de aproximarse. Otra forma de aproximarse es la que acabo de definir acá, que sería con esta parte de acá. Simplemente aproximarme con el valor absoluto. Y la otra forma sería aproximarme con el supremo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que me acerque con la convergencia puntual a uniforme? Entonces, para eso veamos el ejemplo que habíamos visto antes con la función. Ejemplo que habíamos visto con esta función. X elevado a n. Donde x está definido entre 0 y 1. Entonces, no sé si se acuerdan que yo le había dicho que, bueno, si por ejemplo tengo f de 1, entonces esta cosa es simplemente una recta, porque tengo x elevado a 1. Entonces va a ser una cosa así. Como ejemplo, si esto lo tengo hasta aquí, hasta 1. Ahora, por ejemplo, si tengo n igual 2, entonces este x me queda como x al cuadrado, así que queda una cosa así. Y después como xq, entonces va quedando una cosa más curvada, y después, a medida que voy aumentando el grado, como que más se va curvando. Entonces, si se fijan, a medida que voy haciendo, como les dije antes cuando di este ejemplo, si se fijan, por ejemplo, cada uno de estos, un si tomo este punto de acá, este x de acá, para cada n voy viendo que se va acercando cada vez más a 0. Por ejemplo, aquí se encuentra, por decir algo, no sé, pongamos que se encuentra, no sé, en un medio. Pero después para n igual a 2 se encuentra acá. Entonces ahora se encuentra, no sé, en un cuarto, por decir algo. Y es así, como que cada vez va bajando más y más y más. Entonces, la convergencia puntual me dice que si yo tomo, por ejemplo, un cierto x, me preocupo de cómo ese x, como en ese x la función va cambiando. Solo en ese x. Entonces, para hacerlo más grandecito el dibujo. Entonces yo le dije que tenía algo así. Por ejemplo, si me tomo... Este sería f de 1. De x. Entonces, no sé, pues me tomo un medio. Entonces me preocupo solo de ese x. Pongamos el x0. Y en ese x veo cómo se va comportando la función a medida que voy cambiando el n. No sé, pues después para el segundo n. F de 2. Esta cosa va a ser como así. Entonces ahora ya no va a valer. Para F1 esta cosa valía, dijimos, un medio. Pero después para el F2 tengo esto acá, ¿cierto? Esto acá. Entonces, aquí sería un cuarto. Y ahora no sé, pues si me preocupo de f de 3. Entonces estoy por acá. Así que eso sería un octavo. Y así. Como que cada vez se va... Si me preocupo solamente esta parte de acá, entonces el f de n en el x0. Y me preocupo de ahí cómo converge al f de x0. Entonces aquí, bueno, es fácil ver que
que en este punto converge a cero, porque cada vez se va acercando más a cero. Primero va al un medio, después va a un cuarto, después un octavo y así, después va a ir bajando, bajando, bajando. Ya, y para infinito, para cuando el n saca infinito, este punto de acá partió acá, acá, acá y después ya para infinito se va a ir acá. Entonces la convergencia puntual se encarga de un punto. Por ejemplo, ahora tomo este otro punto de acá y después veo que se converge a después este y así, hasta llegar a cero. Entonces en infinito se hace cero. Pero, por ejemplo, hay puntos que... O sea, como en cada punto va a tener su convergencia en especial. Y si uno, por ejemplo, ve justo en el uno, por ejemplo, f de uno en uno se da cuenta aquí vale uno. Pero después, por ejemplo, si ahora reemplazo f de 2 en uno sería uno al cuadrado, nuevamente sería uno. Así que sigue siendo uno. Y para f de 3 lo mismo, uno, uno y todo el rato uno. Entonces no cambia. Como que converge justamente al uno. Cuando el n se haga infinito, esto va a seguir acá. Entonces, por eso que la convergencia puntual solo se preocupa de los puntos, no se preocupa de nada más, no se preocupa de cómo es la convergencia total de la función, solo se preocupa de cómo va a converger en cada punto. En cambio, como ejemplo, la convergencia uniforme se preocupa de todo, se preocupa de todo el intervalo en el que yo me encuentro. Entonces, en este caso, yo estoy en el intervalo desde el 0 hasta el 1. Y la convergencia uniforme me dice que yo me tengo que preocupar del supremo, solo me preocupo del supremo. Y ahora la pregunta es, ¿dónde se alcanza el supremo? Entonces uno tiene que buscar, el supremo lo que hace es buscar un cierto x del intervalo en el que esta diferencia sea la más grande. De eso se encarga esta cosa de acá. Busca de toda la diferencia, no sé, pongamos que busco la diferencia del f de, digamos, f de 1 en un cierto x con el f de x. Solo me encargo de esa diferencia. Y lo voy probando para cada punto. Entonces, por ejemplo, como este es el f de 1, pruebo la diferencia de acá a acá, veo cuánto vale esta diferencia acá, veo cuánto vale esta diferencia de acá, y voy buscando la diferencia que sea más grande. Entonces la diferencia más grande se alcanza acá, cuando f vale 1. Entonces, en este caso, el supremo va a tomar el x cuando vale 1 el x, porque ahí la diferencia se va a hacer más grande. Y ahora que eligió esta parte de acá, el supremo, es, estudiar si esa parte de ahí, esa diferencia se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, bueno, en este caso, claramente la diferencia no se va haciendo más pequeña, porque yo le dije que siempre vale 1 esto. Para f1 de x, si yo hago la diferencia con el f de x, va a valer 1. Si lo hago ahora con el 2, sigue valiendo 1. Ahora si lo hago con el 3, sigue valiendo 1. Entonces como que no cambia. Así que esta función de acá no converge uniformemente en el intervalo 0,1. Solo converge puntualmente. Es decir, converge para cada punto, pero no converge en términos generales. No converge si busco el punto más, el punto en que la diferencia sea más grande, la diferencia siempre vale 1. Entonces nunca va a ser menor que un épsilon. Entonces, si escribo eso al otro lado, por ejemplo, en este caso, el supremo de esta función, bueno, el intervalo aquí pongamos 0,1. En este caso, el f de n dijimos que iba a ser x a la n. Y el f de x, en este caso, es 0. Porque por ejemplo, si este es la función f de n que va cambiando, el f de x sería esta cosa de acá. Porque estoy estudiando la diferencia que existe desde acá, desde el naranjo al azul. Desde el naranjo al azul. Entonces la diferencia más grande se alcanza justo cuando el x vale 1. Así que este supremo acá diría ser 1 a la n. Cuando x vale 1. Ahí justo se alcanza este supremo. Entonces aquí me queda 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que este supremo siempre vale 1. Y eso es un problema porque nosotros queremos que para la convergencia uniforme esto sea menor que un épsilon. Y esto es para todo épsilon mayor que 0. Entonces yo el épsilon lo puedo ir modificando tanto como yo quiera. Yo el épsilon podría decir que valga 0,01. Estaría diciendo aquí que esto sería 0,01. Y eso no se puede lograr porque estoy diciendo que el supremo vale 1. Entonces por eso que este tipo de función nunca converge uniformemente. Pero sí puntualmente. Ahora, como ejemplo, también la convergencia uniforme
y puntual dependen, bueno, especialmente el uniforme depende del intervalo en el que yo vea esto. Porque, como ejemplo, si yo cambio si yo cambio el intervalo, como ejemplo, pongamos que ahora el intervalo es de 0 a 1, pero sin tocar el 1. Entonces el supremo se va a alcanzar, bueno, en realidad un poquito menos del 1. Pongamos que en un medio. Pongamos que nos encontramos ahí. Entonces ahora el supremo de esto va a cambiar. Porque ahora solamente estoy graficando esto desde el 0 al 1 medio. Entonces después, cuando hago ejemplo, esto sería f de 1. Después para f de 2 esta cosa sería así. Después para el f de 3 esta cosa sería así. Entonces si uno se fija en este intervalo ahora, siempre cada punto va a converger a 0. En este caso si me tomo el supremo, como ejemplo, en este caso el supremo se alcanzaría como ejemplo acá. Para si hago f de 1 de x menos f de x y saco su supremo en este intervalo de acá. Entonces, claro, aquí sería justamente esta distancia de acá, la que sería el supremo. Después ahora si le hago en vez del 1 aquí, lo hago con el 2. Lo hago con el 2, entonces ahora me encargo de esta distancia de acá. Ahora, por ejemplo, si cambio esto ahora al 3, pongamos aquí otro color, verde. Si hago aquí f de 3, entonces ahora la distancia va a ser esa de ahí. Va a ser como cada vez más pequeña. Entonces justamente se cumple en ese intervalo la convergencia uniforme, con esta misma función f de n. F de n de x igual a xn. Entonces la convergencia uniforme también depende del intervalo en el que yo me encuentro. Claro, del intervalo 0,1 no converge, pero en el intervalo del 0 al 1 medio sí converge. Entonces, habiendo explicado eso, ahora lo que nos interesa es, por ejemplo, si yo tengo una sucesión de funciones. Ahora, esta sucesión de funciones generalmente, si lo aplicamos a la serie de Fourier, va a ser la suma parcial. Esa suma parcial que depende, va del 1 a un n mayúscula. Entonces, todo eso yo lo voy a ver como una función. Me voy a encargar como de estudiar eso. Entonces, bueno, esta sucesión de funciones, por ejemplo, si converge uniformemente, también significa que va a converger puntualmente y en media cuadrática. Es decir, si tengo una función f de n, tengo un cierto intervalo, y demuestro de que converge uniformemente, entonces de inmediato esa misma función en ese mismo intervalo va a converger puntualmente en cada uno de los puntos y además va a converger en media cuadrática. Entonces, en ese sentido, como que es bien. Bueno, en matemática, como que le dicen a veces, como que estas convergencias son como fuertes, como que son. O como que son más finas. Como que. Es porque implican la convergencia de otro tipo de normas. Entonces, eso es como lo bacán de la convergencia uniforme. Como que el hecho de que una función converja con esa convergencia, entonces va a converger con otro tipo de normas. Entonces veamos eso en una proposición. Entonces, tomemos nuevamente una sucesión de funciones. O sea, la sucesión f de n, de n1 hasta infinito. Y en este caso nos vamos a tomar puras funciones que van a ser cuadrados integrales. Y definir un cierto intervalo a b. Entonces, tal que esta sucesión converge uniformemente a una función que también va a estar en L2. Entonces, la sucesión converge puntualmente y en media cuadrática. O de norma 2. Que le llamo las dos porque siempre hay libros que le llaman norma 2 y otros libros que le llaman media cuadrática.
pero es la misma cosa. Entonces, si converge uniformemente, va a converger en la otra, en puntual y en medida cuadrática. Entonces la demostración es súper sencilla. Me tomo una sucesión de funciones que se encuentre dentro de L2. Así que si la sucesión converge uniformemente, significa que para todo epsilon va a existir un n sub 0 que depende del epsilon y va a ser un n natural, tal que esta cosa de acá va a ser menor que epsilon, ¿cierto? O sea, menor que el epsilon para todo n mayor o igual a 0. Bueno, esto lo mismo acá que el supremo, ¿cierto? Entonces, aquí me lo estoy tomando entre A y B. Y esto para todo n mayor o igual a n sub 0 dependiente del epsilon. Ya, entonces yo les dije que esta cosa de acá significaba que toma el valor absoluto más grande. De todos los valores absolutos que para cada x. Me tomo el x igual a, por ejemplo, me tomo el x igual a A, veo cuánto mide. Tomo el x, no sé, igual a B, veo cuánto mide. Me tomo cualquier x en el intervalo y veo cuánto mide. Y de todo eso, de todas esas diferencias que tengo, encuentro la más grande. Y la más grande sería el supremo. Así que significa que cualquier otro valor absoluto que no sea el supremo va a ser menor. Porque al fin el supremo toma el más grande. De todas las diferencias que pueden haber. Para cada x. Entonces, esto implica que cualquier otra diferencia va a ser menor al supremo. Y bueno, dijimos que este era menor o igual al epsilon. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cualquier valor absoluto en cualquier x va a ser menor que el epsilon. No solamente para el x especial en el que tenga el supremo, sino que para cualquier x en el intervalo. Así que, de forma inmediata, uno obtiene la convergencia puntual. Esto para todo n mayor o igual a n sub 0. Entonces de inmediato tengo aquí la convergencia puntual. Solo porque converge uniformemente va a converger puntualmente. Y ahora si vemos el tema de la convergencia de la media cuadrática, vamos a tener algo similar. Bueno, aquí para concluir, por lo tanto, por concluir esta parte ahí, por lo tanto, si esta función converge de manera uniforme, significa que esta función converge puntualmente. Ahora, para demostrar el tema de la convergencia cuadrática, tomemos justamente esa norma. Entonces, pongamos aquí por otro lado. Como ejemplo, ahora si me tomo esta norma de la media cuadrática, yo sé que esto va a ser la integral de AB del valor absoluto de esta diferencia, ¿cierto? Entonces, por lo que vimos recién, nosotros sabemos que esta parte de acá tiene que ser menor o igual al supremo. Porque estamos diciendo que el supremo justamente tiene el más grande de todas las diferencias. Así que, de forma inmediata, como tengo que esto es menor que el supremo, donde me tomo con el supremo un cierto punto en el que va a ser la diferencia más grande,
Bueno, esto se va a cumplir de inmediato si uno le aplica el cuadrado. O sea, aquí me queda el cuadrado al cuadrado. Al fin y al cabo, el elevar el grado no me cambia el orden. Bueno, aquí lo elevé al cuadrado porque justamente la integral de adentro está al cuadrado. Y las integrales tampoco me cambian el orden. Entonces después si le aplico la integral entre A y B, significa que también voy a mantener... Bueno, cuando hablo de orden me refiero que mantiene la desigualdad. Entonces voy a tener, al fin y al cabo, esto. Y esto al cuadrado de x. Y ahora, acá hay una cosa importante. Y es que, bueno, el supremo no depende, este supremo acá, no depende de x. No depende de la variable x. Porque yo me estoy tomando solo un valor, no sé, un x0, tal que reemplazarlo acá en esta función de acá y en esta función de acá, a reemplazarlo en estos dos lados, voy a obtener el valor más grande. Entonces esta cosa acá no depende de x. Simplemente toma un x fijo, tal que la diferencia sea grande. Así que, como el supremo no depende de x, solo de un x sub 0 fijo, tal que esto sea igual justamente al supremo. En ese x0 como ejemplo se obtiene el supremo. Así que significa que como no depende de x, puedo sacar el supremo acá y lo dejo afuera de la integral. Y solo voy a tener la integral de x. Así que esto significa que aquí significa que puedo dejar esto como esto de acá de a a b. Pero bueno, esta integral es x, evaluado entre menos entre a y b. Así que esto simplemente me queda como b menos a. Ahora yo estoy diciendo, como yo sé que converge uniformemente, yo sé que esta parte de acá es menor o igual a un epsilon. Así que si yo aplico aquí desigualdad, bueno, aquí ya tiene una desigualdad, entonces me queda aquí epsilon b menos a. Así que estoy diciendo que la norma de la medida cuadrática va a ser menor que b menos a. Y en este caso, el epsilon que me va a tomar para esta convergencia acá va a ser toda esta cosa acá. Así que a esto le llamo, no sé, epsilon gorro. Entonces esto implica que voy a tener eso. Y bueno, como la convergencia uniforme, esto se cumple, esta parte acá es menor un epsilon para todo n mayor o igual a n sub 0. Entonces voy a tener lo mismo acá. Así que por lo tanto también converge en media cuadrática. También se cumple la definición. Por lo tanto, si la función converge o sea, converge de forma uniforme, significa que también converge con la medida cuadrática. Como que a veces escribo el 2 abajo del L cuadrado o lo escribo arriba, pero arriba. Dejémoslo arriba. Entonces, si converge uniformemente, va a converger en la medida cuadrática. Así que es genial eso porque si, por ejemplo, tengo algún teorema que me diga que tengo una sucesión de sumas de parciales de Fourier tal que esa suma converge uniformemente, entonces de manera inmediata estoy diciendo que converge puntualmente y estoy diciendo que también converge en medida cuadrática. Y ahí podemos aplicar todo lo que hemos visto con la medida cuadrática. De hecho, todo lo que hemos visto en la clase anterior han sido con la medida cuadrática. Entonces,
podemos encontrar un teorema que sea mucho más poderoso que hable de convergencia uniforme en vez de convergencia en media cuadrática. Que de hecho existe. Y el teorema que vamos a enunciar ahora. Que de hecho voy a enunciar dos teoremas que por el tiempo no voy a alcanzar a demostrarlo. Pero, o sea, puedo demostrarlo, pero no lo voy a demostrar esta clase, porque la idea es que esta clase alcancemos a ver toda la materia o puedan ustedes ver toda la herramienta necesaria para poder hacer la tarea. Entonces, yo ahora les voy a anunciar estos dos teoremas que son importantes, que son con convergencia uniforme, de la serie Fourier en este caso, y después entonces ustedes van a tener esa herramienta y después me encargo de mostrar ese mismo teorema el próximo lunes. Entonces sería como el detalle que quedaría para terminar con la sección de la serie de Fourier. Así que ahora veamos estos dos teoremas. Entonces, el primer teorema es una convergencia puntual de la serie de la serie de Fourier, o bueno, de la suma parcial. Cómo converge en un cierto punto, especialmente los puntos que haya discontinuidad. Ahí uno nosotros vamos a aplicar especialmente este teorema. Entonces, teorema. Aquí vamos a tomar dos funciones. Entonces sean dos funciones f y la derivada de f, tal y que las dos sean seccionalmente continuas. Entonces las dos van a ser seccionalmente continuas. De hecho, hagámoslo entre el intervalo menos L y L. Así como recordatorio, que no solamente la función f sea seccionalmente continua, sino que la derivada sea seccionalmente continua, significa que f es seccionalmente suave. Cuando se cumplen esas dos condiciones. Como recordatorio. Entonces, bueno, antes de decir el entonces, otra condición que tiene que cumplir la función f es que sea 2L periódica. Y f es 2L periódica. Entonces, si S de n es la suma parcial de Fourier, se tendrá que haber convergencia puntual. Te pongamos aquí n grande. Y entonces la convergencia puntual de la suma parcial de Fourier, por ejemplo, en el punto X, va a ser la función evaluado, o sea, por el límite derecho, más la función por el límite izquierdo, dividido 2. Entonces, donde f de x más es igual al límite, cuando hago tender, como ejemplo, un cierto x gorro al x por la derecha. Otra forma de escribirlo también sería que hago tender un cierto h a 0 cuando tengo esta suma acá. Entonces en otra palabra me estoy con esto, por ejemplo, si tengo la función en un cierto x, entonces me estoy acercando por acá. Estoy acercando por ahí y eso sería como f de x más. Y lo mismo con el x menos. Sería el límite lateral acercándome por la izquierda. Con otras palabras, lo voy a dejar como x menos h, cuando la h la hago tender a 0. Entonces en ese caso, por ejemplo, tengo la misma función, ese punto, no sé, este punto de acá, x. Entonces ahora me estoy acercando por acá, por la izquierda.
Entonces ahí sería f de x menos. Entonces, en otras palabras, ¿qué me dice este teorema? Me dice que si la función cumple dos condiciones y que sea al menos seccionalmente continua y que la función y que su derivada sea también seccionalmente continua, entonces yo de inmediato puedo asegurar de que la serie de, o sea, la suma parcial de Fourier va a converger puntualmente. Y va a converger puntualmente a esta cosa de acá. Entonces, esto es súper bueno cuando, por ejemplo, Sx de acá sea un X de discontinuidad. Porque en ese punto yo voy a hacer de inmediato de que la serie Fourier va a valer eso. Simplemente calculo el límite por la izquierda, el límite, o sea, el límite por la izquierda, el límite por la derecha y lo divido en dos. De hecho, bueno, usualmente a esta cosa acá hay libros que le llaman el fenómeno de Gibbs. Fenómeno de Gibbs. ¿Y qué significa esto? Significa, por ejemplo, que supongamos que tengo... Bueno, aquí voy a cerrar aquí con un punto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo algo así. Entonces tengo aquí un... Supongamos que esa es la función f de x. Y tiene un comportamiento 2L periódico. Es decir, va a tener todo el rato un comportamiento así. Cada 2L. Entonces aquí pongamos esto de menos L. Esto es L. Esto sería... Bueno, 3L. Y esto acá sería menos 3L. Entonces esta sería la función f de x. Así que la serie de Fourier, en este caso, bueno, la serie de Fourier, bueno, más que la serie de Fourier, la suma parcial, si que trunco la serie de Fourier hasta un cierto n, entonces esta cosa, bueno, ya la hemos graficado antes como una cosa como así. Pero voy a correr esto más acá para que me quede más bonito el dibujo. Ahí sí. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que cuando uno grafica la suma parcial para un cierto n, digamos un n1000, entonces ya tiene 1000 términos. Entonces esta cosa es así. Y después baja y después sube. Entonces la suma parcial o la serie Fourier no tiene discontinuidad. Simplemente donde hay discontinuidad con la función, bueno, aquí sigue bajando. Y después lo mismo para allá. Y aquí sube y para allá. Entonces, claro, puede que la función f de x tenga discontinuidad, pero la suma parcial no la va a tener. Y en esos puntos donde haya discontinuidad, justamente lo que va a valer la función, en este caso la suma parcial, justamente en ese punto de ahí, pongamos aquí tengo la suma parcial en un cierto L, entonces eso va a ser igual a f en el L por la derecha en f L por la izquierda dividido 2. Es decir, por ejemplo, me acerco por acá, por la izquierda, entonces el f vale eso de ahí. Este sería f por la izquierda. Ahora, por ejemplo, si me acerco por la derecha, entonces ahora vale esto de acá. Entonces tomo estos dos numeritos, tomo este numerito, los sumo, los divido por 2 y el resultado que obtenga justamente va a ser lo que vale la suma parcial de Fourier en ese punto, o la serie de Fourier en ese punto. Entonces va a ser, cada vez que, por ejemplo, tengo un ejercicio y justo tengo que evaluar la serie de Fourier en un cierto punto, y si justo ese punto de discontinuidad, entonces nosotros tenemos que invocar este teorema. Uno dice, ah, bueno, pero por este teorema nosotros sabemos que tenemos esta cosa acá. Y uno calcula ahí la serie Fourier en ese punto y obtiene lo que me pidan. Entonces, para eso generalmente sirve este teorema. Obviamente, los puntos donde no hay discontinuidad, si uno calcula el límite por la izquierda y por la derecha, va a dar exactamente el mismo punto ahí. Entonces, ahí no hay, como que no hay drama. Si uno calcula los puntos donde no hay discontinuidad. Sino, más bien esto sirve, o sea, es como más
es más útil este teorema cuando tengo puntos de discontinuidad. Porque ahí voy a saber que justo vale eso. En vez de valer, porque, claro, la función va a valer esto por un lado y va a valer eso por el otro lado. Pero la serie no. La serie va a valer justo ese punto de ahí. Y bueno, entonces, este teorema me habla de la convergencia puntual. Entonces pongamos aquí. De hecho, no lo debería haber colocado como en paréntesis, pero esto es convergencia. Convergencia puntual. Entonces, claro, convergencia puntual porque tengo esto. Y por otro lado, tengo un segundo teorema que también vamos a demostrar en la próxima clase y que me habla de, bueno, si tengo las mismas condiciones que acá, una función seccionalmente continua y la derivada también es seccionalmente continua, entonces, si esta función, si esta serie converge puntual, o sea, lo que me dice el teorema es que si tengo esta condición, entonces la suma va a converger de forma uniforme. Eso es lo que me dice, donde no haya discontinuidad. Entonces, esto vamos a dejarlo un poquito más arriba. Entonces, el segundo teorema sería que esto vamos a ponerle aquí convergencia uniforme. Entonces dice que si tomo una función que, bueno, en este caso no la vamos a tomar necesariamente seccionalmente continua, sino que vamos a tomar la continua, porque esto se cumple para los puntos donde no haya discontinuidad. Es decir, por ejemplo, nos vamos a preocupar de los puntos de acá, porque en estos puntos no hay discontinuidad. Entonces no, este teorema va a ser enunciado para estos sectores de acá, no para estos sectores de acá, porque aquí hay discontinuidad. Y entonces, por hipótesis, las funciones que me voy a estar tomando son continuas. Pero obviamente lo puedo expandir por ejemplo, si la función solamente la estoy definiendo en este intervalo, obviamente este mismo teorema lo puedo aplicar acá o acá. Solo que en esta parte de acá no lo puedo aplicar. Entonces, si f es una función continua entre menos L y L y 2L periódica, mientras que sí puedo relajar en este caso las condiciones para la derivada. Excepcionalmente continuo. Pongamos aquí f que no parece un f. Ahí sí. Entonces, de los puntos donde haya continuidad, la suma parcial de Fourier SDNF converge uniformemente y absolutamente a f. Absolutamente, así como recordatorio, es cuando, en este caso la serie, simplemente me tomo el valor absoluto dentro de la serie. Por ejemplo, tengo una serie y me la tomo acá y veo que eso converge. Y de hecho, aquí me dice que converge uniformemente y absolutamente porque para poder demostrar este teorema se ocupa una cosa que se llama el criterio de, ¿cómo se pronuncia? Como Weierstrass, como algo así. Y ese criterio me dice que justamente si tengo una sucesión de cosas, entonces esa sucesión, al transformarla en una serie, me converge uniformemente y absolutamente. En algún momento lo vamos a ocupar en la demostración, pero eso lo vamos a ver el lunes, así que ahora simplemente me preocupo de explicarle de qué se trata este teorema. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que ya tengo la misma función que le dibujé más arriba, para no complicarlo la vida.
Entonces, todo es así, todo es así. Como algo así. Y sigue para allá y sigue para allá. Entonces aquí tengo menos 3L, menos L, L, 3L. Entonces, por ejemplo, si supongamos que calculo la suma parcial hasta el término, no sé, 5. Entonces ahí como que la serie, o sea, cuando uno la grafica no es muy bonita, como que no se parece tanto a la función. Entonces puede que en ese caso sea como algo así. Sería como algo como así. Por ejemplo, pongamos que esto es para S10. Tomo los primeros 10 términos de la serie de Fourier. Pero claro, si yo empiezo a aumentar el n, de hecho esto ya lo habíamos visto como gráficamente, que al menos se cumple de hecho me acuerdo que se lo había mostrado como con un programa y como que íbamos agregándole términos y como que sigue apareciendo cada vez más la serie de Fourier o la suma parcial sigue apareciendo cada vez más a la función. Entonces, por ejemplo, si aumento, no sé, le agrego 20 términos ahora a la suma, entonces esto debería ser como algo más pequeñito. Entonces, esto se debe justamente a la convergencia uniforme. Porque como que todas estas cosas de acá, como que todas estas puntitas, por ejemplo, esta puntita de acá, por ejemplo, esta puntita de acá, o esta puntita de acá, se van a ir haciendo cada vez más pequeñas. Y eso tiene que ver con la definición de la convergencia uniforme. Porque en este caso, como ejemplo, entre la función f de x y no sé, pongamos que en este caso la serie de los primeros 10 términos, es decir, esta cosa de acá, esto sería aquí s de 10, esto sería f. Entonces, lo que me decía la convergencia uniforme es que yo tomo el punto, por ejemplo, pongamos que en este punto aquí x0, justo se cumple de que la distancia desde acá a la función es la más grande. Entonces, el supremo justamente sería esa diferencia de ahí. Entonces, ¿qué significa? Significa que a medida que voy haciendo aumentar el n, esa diferencia cada vez se va haciendo más pequeña. Y de hecho, aquí, por ejemplo, yo dibujé en naranjo con 20 términos. Entonces, claro, a medida que fui aumentando el n, en este caso a 20, ahora la diferencia entre esta función sería f y esta parte de acá. Entonces, como que bueno, antes la diferencia era como toda esa cosa ahí, ahora esa diferencia de ahí. Suponiendo que, por ejemplo, que es el supremo. Y cada vez que voy aumentando los términos, entre más y más términos que le voy agregando a la serie, entonces el supremo se va haciendo cada vez más pequeño. Más pequeño, más pequeño, más pequeño. Hasta llegar a cero. Y por eso que después, por ejemplo, si ya le agrego prácticamente, no sé, 20.000 términos a la función, en ese caso prácticamente la suma parcial, que ya sería prácticamente una serie de Fourier, sería muy parecida a la función. Como que ya no tendría como eso, como esa punta. Como que simplemente sería, bueno, ahí no se nota mucho, pero, por ejemplo, no sé, pues si agrego ya prácticamente infinitos términos, como que no va a tener la punta. Como que va a tener prácticamente la misma función. Entonces, eso me está diciendo este teorema. Dice que todas estas puntitas de acá se van a ir haciendo cada vez más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas y así. A medida que el n lo voy agrandando. Obviamente esto se aplica, como lo dije antes, para los puntos donde haya continuidad. Para estos puntos de acá, yo aplico el teorema que vimos antes, el de la convergencia puntual. Pero para los otros puntos de acá, donde sí haya continuidad, entonces aplico este teorema. Y digo que esta parte de acá converge uniformemente. Entonces, ya estamos como, se está acabando el tiempo, pero, pero bueno, tampoco nos alcanza a ver como un ejemplo específico de esto, pero así como bien, así como al aire, o sea, como bien en términos generales, cuando, por ejemplo, en algún ejercicio en particular de la tarea, supongamos que yo le voy a dar una cierta función, no sé, pongamos el exponencial de x, por decir algo, entre el intervalo menos pi a pi, un intervalo simétrico. Entonces, claro, aquí ustedes van a calcular, como ejemplo, los coeficientes de Fourier. Hacen las integrales, le dan la cosa y obtienen esto. Entonces, de estos coeficientes, ustedes van a obtener una serie de Fourier de esta función. Que va a ser toda esta cosa acá. Aquí a sub n, coseno, bla, 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 bla. Donde el n va del 1 hasta el infinito.
Entonces, claro, ahí obtendrían ustedes una serie de Fourier. Entonces, usualmente estos teoremas se aplican cuando uno quiere evaluar esta función o esta serie de Fourier en un cierto punto. Entonces, supongamos que justo yo le pido, no sé, obtengan, no sé, la serie n al cuadrado. O sea, 1 partido en n al cuadrado. Obtengan este valor. Y justo le da que, no sé, el coeficiente, el coeficiente de Fourier a su n, no sé, pues era 1 partido en n cuadrado. Entonces uno dice, pero si yo al coseno, no sé, lo elijo un x tal que este coseno se me haga 0, o no, mejor tal que este coseno se me haga 1. Claro, ahí es mejor. Busco un x tal que este coseno se me haga 1. En este caso el x0, para x0 debería hacerse 1. Entonces voy a tener justamente esa serie que me están pidiendo acá. Y claro, tendría esta parte acá, pero tendría que encontrar el valor para esa serie. Entonces tendría que despejar todo esto, tirarlo para el otro lado y me quedaría como algo así. Me quedaría como algo así igual a esa serie. Entonces, para aquí encontrar este valor de acá, porque este valor de acá ya lo tenemos, porque lo calculamos, de los coeficientes de Fourier. Pero para saber cuánto vale la serie de Fourier en el punto cero, entonces ahí uno aplica, por ejemplo, el teorema, cualquiera de los dos teoremas. Si, por ejemplo, si X es un punto donde hay continuidad, uno simplemente puede aplicar el último teorema que vimos de la convergencia uniforme y decir que esta serie de Fourier va a ser igual a la función en el cero. Pero, por ejemplo, si justo en el X es de discontinuidad, entonces uno aplica el teorema anterior y uno dice que esta parte de acá es igual al límite por la izquierda, o sea, al límite por la derecha, al límite por la izquierda, dividido en 2. Y ahí uno obtendría este valor de acá. Entonces, usualmente, en los dos últimos teoremas que vimos es para obtener este valor. Y si es de discontinuidad, uno aplica un teorema, y si es de continuidad, entonces uno aplica el otro teorema. O ahí uno aplica el que uno quiere. Entonces, especialmente se van a aplicar para esas cosas estos teoremas. Y claro, tampoco no alcancé a ver un ejemplo exacto de identidad de Parseval, porque también, por ejemplo, van a ver otro tipo de serie que la puede obtener especialmente con la identidad de Parseval. Y ahí uno justamente aplicaría esa identidad. Así que eso. Voy a ver si hago un pequeño videíto y lo subo al Drive y lo subo a YouTube para que lo vean con estos dos ejemplos. Para que tengan como un... Porque ahora, claro, no alcancé. Entonces ahí voy a quizás hacer un video con un ejemplo de identidad de Parseval y un video donde aplico estos teoremas que acabamos de ver.